Hola, alma sensible. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, te pido un pequeño gesto que significa un mundo para nosotros. Suscríbete al canal para ayudarnos a alcanzar nuestra meta de 1000 almas conectadas. Si esta historia resuena contigo, déjanos un like y cuéntanos en los comentarios tu propia experiencia o desde qué rincón del mundo nos escuchas. Tu interacción es nuestro mayor combustible. El zumbido del aire acondicionado era el único sonido que competía con el martilleo de mi propio corazón. Eran las 10 de la mañana en Sevilla y el calor ya se aferraba al asfalto de la calle, prometiendo un día sofocante. Frente a mí, sobre la mesa de madera de mi pequeño comedor, los planos del proyecto Alameda Viva se extendían como un mapa hacia el desastre. Llevaba una hora mirándolos, intentando encontrar un resquicio, una falla, una debilidad que pudiera usar en la reunión de esa tarde, pero solo veía la precisión fría y calculada de la firma de arquitectos que los había diseñado. La firma de Mateo. Mi mano temblaba ligeramente al coger el vaso de agua. El reflejo en el cristal me devolvió una imagen desconocida, una mujer de 34 años con ojeras que el maquillaje apenas disimulaba y una tensión en la mandíbula que no recordaba tener. Hacía 5 años que no veía a Mateo. 5 años desde que empaqué mi vida en 2 maletas y me marché de Madrid sin mirar atrás, con un secreto creciendo silenciosamente en mi interior. Un secreto que ahora dormía plácidamente. La habitación contigua, ajeno a que su padre, el hombre que nunca supo de su existencia, estaba a punto de dinamitar el pequeño y seguro mundo que yo había construido para nosotros. El teléfono vibró sobre la mesa, sacándome de mi trance. Era un mensaje de Clara, la presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio de San Lorenzo. Me recordaba que la reunión era a las 5 en el centro cívico y que confiaban en mis argumentos técnicos como arquitecta paisajista para defender nuestra postura. Sentí una punzada de culpa. Ellos veían en mí a una profesional comprometida, una vecina más luchando por preservar el alma de nuestro barrio. No sabían que mi lucha era mucho más profunda y egoísta. No luchaba solo contra la gentrificación y los bloques de apartamentos de lujo, luchaba contra el fantasma de mi propio pasado. Me obligué a levantarme y caminar hacia la habitación de Leo. La puerta estaba entreabierta y la luz suave de la mañana se filtraba por la persiana, dibujando rayas en el suelo. Allí estaba él, mi hijo de 4 años, abrazado a un conejo de peluche despeluchado, con el pelo oscuro revuelto sobre la almohada. Era tan dolorosamente parecido a Mateo, tenía sus mismos ojos almendrados, que aún cerrados parecían guardar una intensidad impropia para su edad, y esa pequeña curva en la comisura de los labios que se acentuaba cuando sonreía. Cada día que pasaba, la mentira se me hacía más pesada. A mis amigos, a los vecinos, a todos les había contado la misma historia. Un amor de verano, un padre que decidió no estar. Era más fácil que explicar la verdad. ¿Cómo contarles que huí del hombre que amaba porque Leo y decir en una llamada telefónica con su socio que el hijo de un empleado era un ancla que frenaba una carrera brillante? Lo dijo con tal desprecio, con tal frialdad, que esa noche, mientras él dormía, yo decidí mi futuro y el de mi hijo. Besé la frente de Liu con suavidad, inhalando su olor a sueño y a inocencia. Él era mi ancla, sí, pero no una que me hundía, sino una que me mantenía firme en la tormenta. Por él había renunciado a una carrera prometedora en Madrid. Por él había aprendido a vivir con menos, a encontrar la felicidad en las pequeñas cosas, un paseo por el parque de María Luisa, un helado en la calle Sierpes, las noches de cuentos antes de dormir. Todo eso estaba en peligro ahora. La mañana transcurrió en una niebla de ansiedad. Dejé a Leo en su pequeña escuela infantil, cerca de casa, y me prometí a mí misma que estaría tranquila y sonriente para no preocuparle. Él me abrazó con fuerza antes de entrar, diciéndome que por la tarde construiríamos un castillo de cojines en el salón. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Seguiría existiendo nuestro pequeño reino de cojines después de hoy. Pasé las siguientes horas en la biblioteca pública, repasando la normativa urbanística, mis notas, los informes de impacto ambiental que habíamos encargado. Intentaba armar una defensa lógica, técnica, desprovista de emoción. Pero la emoción estaba allí, subyacente en cada línea que leía. Veía el nombre de Mateo Vega, arquitecto principal, en la cabecera de cada documento y mi estómago se encogía. Recordaba su forma de trabajar, su ambición desmedida, su capacidad para seducir y demoler con la misma sonrisa. Nuestro matrimonio había sido así, un proyecto apasionado y arrollador que, al final, él decidió que no encajaba en sus planes de expansión. Cuando faltaba una hora para la reunión, volví a casa para cambiarme. Me puse un vestido sencillo, de lino color crema, profesional pero discreto. Quería ser invisible, una técnica más en un equipo de vecinos preocupados, no la exesposa del hombre que lideraba el proyecto. Me miré al espejo y respiré hondo. Podía hacerlo. Era por Leo.
El centro cívico era un edificio antiguo, con ese olor a papel viejo y a productos de limpieza que tienen los lugares públicos. El salón de actos estaba lleno. Pude ver las caras preocupadas de mis vecinos, comerciantes de toda la vida, ancianos que habían nacido en esas calles, familias jóvenes que habían elegido el barrio por su encanto y su sentido de comunidad. Clara me guardó un sitio en la primera fila. Me entregó una botella de agua y me dio una palmada en el hombro. Un gesto que pretendía ser de ánimo, pero que solo aumentó mi sensación de fraude. Y entonces entraron. Eran tres. Un hombre mayor con aspecto de abogado, una mujer joven y elegante que supuse que era su jefa de proyecto y él. Mateo. El tiempo pareció detenerse. Llevaba un traje azul marino perfectamente cortado que acentuaba su altura y su complexión atlética. Su pelo estaba un poco más corto que como lo recordaba y tenía algunas canas incipientes en las sienes que, lejos de envejecerlo, le daban un aire de autoridad aún mayor. No había perdido ni un ápice de esa confianza arrolladora que siempre lo había caracterizado. Sus ojos recorrieron la sala, evaluando al público con una mirada rápida y profesional, hasta que se detuvieron en mí. Fue solo un segundo, un instante casi imperceptible para cualquiera, pero para mí fue una descarga eléctrica. Vi una microexpresión en su rostro, una mezcla de sorpresa, incredulidad y algo más que no supe descifrar. Apartó la vista inmediatamente. Pero ya era tarde. El escudo de profesionalidad que había intentado construir a mi alrededor se hizo añicos. Él sabía que estaba allí. Y yo sabía que él lo sabía. La reunión comenzó. El concejal de urbanismo hizo una introducción torpe y protocolaria. Luego, la mujer elegante, que se presentó como Isabel Ríos, desplegó una presentación de PowerPoint llena de gráficos y rendes de edificios brillantes y familias sonrientes paseando por parques impolutos. Hablaba con una voz monótona y segura, describiendo las oportunidades de mejora, la revitalización del tejido urbano y otros eufemismos que significaban la destrucción de nuestro modo de vida. Yo apenas la escuchaba. Mi atención estaba fija en Mateo. Estaba sentado a su lado, con una expresión neutra, casi aburrida. De vez en cuando, sus ojos se desviaban discretamente hacia mí. No era una mirada acusadora ni inquisitiva, sino algo más parecido a la curiosidad, como si estuviera intentando encajar una pieza de un puzzle que no recordaba tener. Sentí como el calor subía por mi cuello. Quería hundirme en la silla, desaparecer. Cuando llegó el turno de la asociación de vecinos, Clara habló con el corazón, describiendo el valor humano del barrio. Luego me dio la palabra, con las piernas temblando. Me levanté y me acerqué al atril. Evité mirar a Mateo y centré mi vista en un punto fijo al fondo de la sala. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Ataqué los puntos débiles del proyecto, la falta de estudios sobre el impacto en el pequeño comercio, las deficiencias en el plan de reubicación de los residentes afectados, la densidad de construcción que violaba las propias directrices de habitabilidad del ayuntamiento. Hablé de la falta de espacios verdes reales, sustituidos por soluciones ajardinadas en azoteas privadas. Usé el lenguaje técnico que él entendía, el mismo que habíamos compartido en tantas noches de trabajo en nuestro antiguo apartamento de Madrid. Mientras hablaba, sentí su mirada clavada en mí. Era una mirada intensa, que quemaba. No pude evitar levantar la vista y nuestros ojos se encontraron de nuevo. Esta vez, la conexión fue más larga. En su expresión, ya no había solo sorpresa, sino una especie de reconocimiento doloroso, como si al escucharme no solo estuviera viendo a la arquitecta que desmontaba su proyecto, sino a la mujer que había compartido su cama, sus sueños y sus miedos. Por un instante, solo un instante, vi al Mateo del que me había enamorado. Antes de que la ambición lo consumiera todo. Terminé mi intervención y volví a mi asiento con el corazón desbocado. El aplauso de los vecinos sonó lejano, amortiguado. Isabel Ríos tomó la palabra de nuevo, refutando mis puntos con una frialdad corporativa. Dijo que todos mis argumentos habían sido debidamente considerados y que el proyecto seguiría adelante según lo planeado. La tensión en la sala era palpable. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Era la escuela de Lío. Mi mundo se detuvo. Solo llamaban si era una emergencia. Me disculpé con Clara en un susurro y salí de la sala casi corriendo, con todas las miradas puestas en mí, incluida la de Mateo. «Elena Mendoza», dijo la voz de la directora al otro lado de la línea. Su tono era calmado, pero para una madre, cualquier llamada de la escuela es una alarma. Me informó de que Leo había empezado a vomitar y tenía algo de fiebre. No parecía grave, probablemente un virus estomacal. Pero el protocolo dictaba que debía ir a recogerlo. Sentí una oleada de alivio y pánico al mismo tiempo. Alivio porque no era una emergencia médica grave. Pánico porque tenía que volver a entrar en esa sala para coger mi bolso y mis papeles. Cuando empujé la puerta, la reunión estaba terminando en un murmullo de descontento general.
Mateo, Isabel y el abogado ya estaban de pie, recogiendo sus cosas. Mientras me dirigía a mi asiento con la cabeza gacha, la voz de Mateo me detuvo. Era una voz baja, pensada solo para mí. Me preguntó si todo estaba bien, que me había visto salir muy alterada. Levanté la vista y me encontré con su rostro a menos de 1 metro del mío. El olor de su colonia, la misma que usaba 5 años atrás, me golpeó con la fuerza de un recuerdo físico. Le dije, con una voz que apenas reconocí como la mía, que era un asunto personal, una emergencia familiar. No le di más detalles. Cogí mi bolso y me di la vuelta para marcharme, pero él me siguió. Caminó a mi lado por el pasillo del centro cívico, mientras la gente se arremolinaba a nuestro alrededor. Me dijo que lo sentía por lo que fuera que me pasara y también por la tensión de la reunión. Afirmó que solo hacía su trabajo. Sentí una oleada de ira. ¿Su trabajo? ¿Su trabajo era arrasar con la vida de la gente? Pero no dije nada, solo quería llegar junto a mi hijo. Al salir a la calle, el sol de la tarde me cegó por un momento. La escuela de Liu estaba solo 3 manzanas de allí. Empecé a caminar a paso rápido, casi corriendo, consciente de que Mateo seguía unos pasos por detrás. No entendía por qué me seguía. Quizás era una extraña forma de cortesía o quizás su curiosidad era más fuerte que su profesionalismo. Elena, espera, dijo, y esta vez había una urgencia en su voz que me hizo detenerme. Me giré para encararlo. Le pedí que me dejara en paz, que tenía que irme. Él insistió diciendo que había algo que teníamos que hablar, que verme allí de esa manera había removido cosas que él creía enterradas. Justo en ese momento, la puerta de la escuela infantil se abrió y de ella salió Liu de la mano de su profesora. Llevaba la cara pálida y los ojos brillantes por la fiebre. Al verme, su carita se iluminó y corrió hacia mí, tropezando con sus propios pies. «Mami», gritó. Lo recogí en brazos, lo abracé con fuerza y besé su frente caliente. Le susurré que todo estaba bien, que ya estaba allí para cuidarlo. Y fue entonces, con mi hijo en brazos, cuando levanté la vista y vi la cara de Mateo. Se había quedado completamente paralizado. Su rostro, normalmente tan controlado, era una máscara de absoluta conmoción. Sus ojos no me miraban a mí, sino a Liu. Se movían del pelo oscuro y revuelto del niño a sus propios ojos reflejados en el escaparate de una tienda, luego a la forma de su boca y, de vuelta al pequeño rostro que descansaba en mi hombro. El color desapareció de su cara. Vi cómo sus labios se movían, formando una pregunta silenciosa. Una pregunta que no necesitaba ser verbalizada porque la respuesta era abrumadoramente obvia en el aire denso y caliente de Sevilla. El tiempo, de nuevo, se había roto. Y yo sabía, con una certeza aterradora, que mi pequeño y seguro mundo acababa de implosionar. El silencio que cayó entre nosotros 3 fue más pesado que el calor húmedo de la tarde. Era un silencio cargado de 5 años de preguntas sin hacer y de una verdad tan evidente que resultaba bruta. Mateo seguía inmóvil, con la mirada fija en Liu, que ahora se había acurrucado contra mi cuello, buscando consuelo. La expresión de Mateo pasó de la conmoción pura a una especie de cálculo frenético, como si su mente estuviera trabajando a una velocidad vertiginosa, conectando fechas, discusiones pasadas, mi vida repentina de Madrid. Pude ver el momento exacto en que todas las piezas encajaron en su cabeza. Su rostro se endureció y la incredulidad dio paso a una emoción nueva, más oscura y afilada, la traición. Elena, su voz fue apenas un susurro roto. No era una pregunta, sino una acusación. No respondí. ¿Qué podía decir? Apreté a Liu con más fuerza contra mí, como si mi abrazo pudiera protegerlo de la onda expansiva de aquella revelación. La profesora de Liu, ajena al drama que se desarrollaba, me sonrió con amabilidad y me dio unas últimas instrucciones sobre la fiebre del niño antes de volver a entrar en la escuela. Nos quedamos solos en la acera, un hombre, una mujer y el hijo secreto que los unía y los separaba al mismo tiempo. Fue Liu quien rompió el hechizo. Levantó su cabecita y miró a Mateo con la curiosidad inocente de un niño de 4 años. Su vocecita, aún algo débil por el malestar, llenó el silencio. Le preguntó a su manera, con esa lógica infantil que desarma cualquier defensa, si aquel señor tan alto era amigo mío. Mateo pareció recibir la pregunta como un golpe físico. Se agachó lentamente hasta quedar a la altura de los ojos de Liu. Nunca lo había visto hacer un gesto tan vulnerable. Su fachada de arquitecto implacable se había desmoronado, dejando al descubierto a un hombre completamente desarmado. Intentó sonreír, pero el resultado fue una mueca tensa y dolorosa. Su voz, cuando finalmente habló, era ronca. Le dijo a Liu que sí, que era un viejo amigo de su mamá. Sentí que tenía que tomar el control. Le dije a Mateo que no era ni el momento ni el lugar, que mi hijo estaba enfermo y que necesitaba llevarlo a casa. Mi tono era frío, distante.
Era el único mecanismo de defensa que me quedaba. Me di la vuelta y empecé a caminar, esta vez sin mirar atrás, esperando que él entendiera el mensaje, pero no lo hizo. A los pocos pasos, sentí su mano en mi brazo, deteniéndome. No era un gesto agresivo, sino desesperado. Me suplicó que esperara, que no podía irme así, no después de esto. Me giré, furiosa, y les hice que me soltara, que no tenía ningún derecho. Leo, asustado por la tensión en mi voz, empezó a lloriquear. El sonido del llanto de su hijo pareció devolver a Mateo a la realidad. Retiró su mano como si se hubiera quemado y dio un paso atrás, pasándose las manos por el pelo en un gesto de absoluta frustración. Me dijo que lo sentía, que no quería asustar al niño. Luego, con una calma forzada que no lograba ocultar la tormenta en sus ojos, me dijo que necesitaba respuestas. No mañana, no en una semana. Ahora, me pidió mi dirección. Dudé por un instante. Mi instinto me gritaba que corriera, que desapareciera de nuevo. ¿Pero a dónde podía ir? Él sabía que vivía en Sevilla, en este barrio. Me encontraría. Además, al ver la determinación en su rostro, supe que negarme solo empeoraría las cosas. Podía convertir esto en una guerra, y era una guerra que yo no tenía los recursos para ganar. Se la di. Apuntó la dirección en su móvil con dedos torpes y me dijo que estaría allí en una hora. Me pidió que el niño estuviera durmiendo. Asentí sin mirarlo y me alejé, esta vez sin que me detuviera. El camino a casa fue una tortura. Leo se durmió en mis brazos. Su pequeño cuerpo febril era un peso cálido y familiar. Cada paso que daba resonaba con la inminencia de la confrontación que se avecinaba. Al llegar a mi apartamento, el pequeño santuario que había construido con tanto esmero, sentí que sus paredes ya no podían protegerme. Acosté a Leo en su cama, le quité los zapatos y lo tapé con una sábana. Peanut me quedé un rato a su lado, observando su respiración tranquila, memorizando la paz de su rostro dormido. Era mi ancla, mi centro. Y sentía que la marea estaba a punto de arrastrarlo. Me preparé para la llegada de Mateo como quien se prepara para un huracán. Guardé los juguetes de Leo que estaban esparcidos por el salón. Quité un dibujo suyo que estaba pegado con un imán en la nevera. Eran gestos inútiles, absurdos. No podía esconder la existencia de mi hijo. Ya no. Me senté en el sofá y esperé con las manos entrelazadas sobre mi regazo, sintiendo el pulso acelerado en mis muñecas. El timbre sonó exactamente una hora después, puntual como siempre. Respiré hondo y abrí la puerta. Mateo estaba allí, pero parecía otra persona. Se había quitado la chaqueta y la corbata del traje, y su camisa estaba arrugada. Su rostro estaba pálido y sus ojos enrojecidos. Entró sin que yo se lo pidiera y se quedó de pie en medio de mi pequeño salón, observándolo todo como si hubiera aterrizado en un planeta extraño. Su mirada se detuvo en la pequeña estantería donde, junto a mis libros de arquitectura, había una hilera de dinosaurios de plástico. ¿Por qué? Fue lo primero que dijo, su voz era un murmullo hueco. Se giró para mirarme, y en sus ojos vi un dolor tan profundo que me sorprendió. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué me lo ocultaste? Decidí que la única manera de sobrevivir a esto era con la verdad, por muy cruda que fuera. Le recordé la noche en que lo escuché hablar por teléfono sobre su empleado, Carlos. La noche en que se refirió al hijo enfermo de Carlos como un lastre. Le recordé sus palabras exactas, su tono despectivo. Le dije que, en ese momento, supe que él no quería ser padre, no entonces. Quizás nunca. Y que yo no podía arriesgarme. Mateo escuchó en silencio, su expresión indescifrable. Cuando terminé, tardó un largo rato en responder. Me explicó, con una voz cargada de un cansancio infinito, que yo había malinterpretado todo. Que Carlos no era un simple empleado, sino un socio que estaba desviando fondos de la empresa usando la enfermedad de su hijo como excusa para justificar sus ausencias y sus movimientos extraños. Dijo que su rabia no era contra el niño, sino contra la manipulación de un hombre que había traicionado su confianza. Me quedé helada. Su versión de la historia era tan diferente, tan diametralmente opuesta a la que yo había construido en mi mente durante 5 años. Era posible que mi vida, toda mi vida secreta, se basara en un terrible malentendido. No quería creerlo. Era demasiado doloroso admitir que había tomado una decisión tan drástica basándome en una verdad a medias. Le pregunté por qué nunca me lo había contado. Me respondió con una amargura evidente, que en aquella época nuestro matrimonio ya se estaba desmoronando, que discutíamos por todo, que él estaba obsesionado con salvar la empresa y sentía que yo no lo apoyaba, que solo veía sus defectos. Admitió que él también tuvo la culpa, que se había cerrado en sí mismo, que no supo comunicarme sus miedos y sus presiones. La conversación se extendió durante lo que parecieron horas. Hablamos de nuestro divorcio, de cómo ambos habíamos aceptado el final sin luchar.
demasiado orgullosos o demasiado heridos para admitir que quizás aún quedaba algo por salvar. La rabia inicial dio paso a una tristeza profunda, a un océano de arrepentimiento por los años perdidos, por las palabras no dichas. Finalmente, su mirada se desvió hacia la puerta cerrada de la habitación de Leo. Me preguntó por él. Quería saberlo todo. Su nombre, su cumpleaños, su comida favorita, si le gustaban los cuentos, si alguna vez había preguntado por su padre. Le respondí a cada pregunta con la voz entrecortada, sintiendo como con cada detalle que le daba, una parte de mi hijo dejaba de ser solo mía. Le conté cómo le explicaba su ausencia, con historias vagas sobre un papá que construye edificios muy lejos, en las nubes. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Mateo al oírlo. Cuando ya no quedaron más preguntas, un nuevo silencio se instaló entre nosotros. Era un silencio diferente, menos hostil, más reflexivo. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la noche sevillana sin verla realmente. Después de un largo rato, se giró y me miró. Su expresión había cambiado. Ya no había rabia ni dolor, sino una determinación tranquila que me heló la sangre. Me dijo que no me culpaba por haberme ido. Dijo que, con la información que yo tenía, él probablemente habría hecho lo mismo en mi lugar. Pero eso, añadió, no cambiaba el presente. No cambiaba el hecho de que tenía un hijo de 4 años al que no conocía. Un hijo al que quería conocer. Un hijo del que quería formar parte. Mi corazón se detuvo. Era lo que más temía. Sabía lo que significaban esas palabras en su boca. Mateo no era un hombre de medias tintas. Cuando quería algo, movía cielo y tierra para conseguirlo. Le dije que no era tan simple. Que Leo tenía una vida, una rutina, que no podía simplemente aparecer y desestabilizarlo todo. Él me aseguró que sería cuidadoso, que seguiría mis indicaciones, pero que no iba a renunciar a su derecho a ser padre. Y entonces pronunció las palabras que confirmaron mis peores pesadillas. Mencionó la custodia compartida. Mencionó abogados. Dijo que esperaba que pudiéramos llegar a un acuerdo amistoso por el bien del niño, pero que si yo me negaba, usaría todos los recursos a su alcance. Esa noche, después de que Mateo se fuera, me quedé sentada en la oscuridad del salón durante mucho tiempo. El aire acondicionado seguía zumbando, pero ahora sonaba como una premonición. La batalla, que tanto había temido evitar durante 5 años, no solo era inevitable, sino que acababa de comenzar, y el campo de batalla iba a ser el corazón de mi hijo. Entré en la habitación de Liu y me senté en el suelo, junto a su cama. Apoyé mi cabeza en el colchón y lloré en silencio. Lloré por la niña que fui, por la mujer que me había convertido y por el futuro incierto que se abría ante nosotros. Afuera, la vida de Sevilla continuaba, ajena a la guerra silenciosa que se había declarado dentro de las paredes de mi pequeño apartamento. Sabía que el día siguiente traería abogados, llamadas, estrategias y dolor. Pero en ese momento, lo único que importaba era el ritmo tranquilo de la respiración de mi hijo, mi ancla, mi único y verdadero norte en medio de la tormenta perfecta que se había desatado.